Mente Migrante. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Mente Migrante. Mi nombre es Edgris Luciana Salcedo y me complace que nos reunamos una vez más en este podcast que busca conocer las historias de diferentes personas que por una u otra razón han tenido que abandonar sus países e iniciar una nueva vida en esa patria que los recibe. Por supuesto, no estoy sola, me acompaña Miguel Ángel León. Hola, Miguel. Hola, Edgris, encantado nuevamente en este nuevo capítulo de Mente Migrante. Gracias a todos por estar nuevamente aquí con nosotros. Me encanta este programa porque adicional a Miguel y a mí, junto a nosotros, en este sofá por primera vez se sienta una persona que no es de nacionalidad venezolana, sino que es una hermana que tuvimos la oportunidad de conocer, una hermana nicaragüense. Hay algo bien interesante en Costa Rica. Supongo que en muchas naciones habrá situaciones similares, pero Costa Rica es un país que recibe muy amablemente a personas de diferentes nacionalidades y aquí hemos tenido la oportunidad, siempre digo, nosotros somos los hijos adoptivos de Costa Rica y pues esas personas que nos acompañan son como esos hermanos, esos primos, ya sean salvadoreños, ya sean nicaragüenses, ya sean guatemaltecos, de diferentes lugares del mundo que este país muy amablemente, como decía, está recibiendo. Hoy nos acompaña María Cisneros. María Cisneros es economista nicaragüense, pero dejemos que sea ella misma quien se presente y quien nos introduzca en esa historia de migración. Hola, María. Hola, buenos días. Encantada de estar acá. Pues sí, mi nombre, soy María Cisneros, tengo 37 años, aunque no parezca, ¿verdad? Pero sí, me ha tocado, soy de nacionalidad nicaragüense, soy economista de profesión, tengo una maestría en desarrollo económico y, por temas de estudio, ¿verdad? Esa parte de migratoria me ha tocado varias veces en mi vida, desde chiquita, desde que tengo 16 años. Porque saliendo del colegio, ¿verdad? Tuve una oportunidad de estudiar fuera, entonces fue la primera vez que me tocó salir. Fue difícil porque primero por la edad, ¿verdad? Y todo. Estudié 4 años fuera, me gané una beca para estudiar en Estados Unidos, entonces estudié 4 años fuera. Regresé, terminando la carrera, regresé a mi país, trabajé un par de años y estando en ese mismo, pues en esa dinámica de trabajo, apliqué a una maestría y de igual manera era fuera, ¿verdad? Entonces esta maestría consistió como en 2 partes, ¿verdad? O sea, una parte fue en Asia, estudié 1 año en Taiwán y el siguiente fue 1 año en Holanda, donde me gradué y presenté pues mi tesis y todo. Estando ahí, pues ya tomé la decisión de regresar de nuevo a Nicaragua, ¿verdad? Ya un poco más grande, ya tenía como 25, 26 años y trabajé allá un par de años, casi 8 años más o menos estuve en una institución pública trabajando que era meramente mi área y estando ahí ya pues fue que tomé la decisión, ¿verdad? Ya de decir, ¿qué tengo que hacer y esto? Entonces dije yo, voy a optar por buscar una oportunidad laboral fuera. Fue cuando apliqué a un trabajo acá en Costa Rica. En teoría, inicialmente yo pensé que el trabajo era full virtual, ¿verdad? Entonces yo dije, me da la oportunidad de estar en mi casa, de tener una experiencia laboral fuera y todo. Y al final, no, el trabajo era híbrido, entonces híbrido, pues entonces ya estaban como retornando a la oficina. Entonces fue cuando yo decidí como moverme para acá, a Costa Rica, que me abrió las puertas para eso, tanto laboralmente, pero también en la parte, pues, social. Y eso. Entonces, esa ha sido un poco como mi trayectoria en el tema migración. Me ha tocado, se podría decir que es como la 4ª vez que me voy de mi país. O sea que si hablamos de experiencias migratorias acá con María... Tiene un máster. Totalmente. Multicultural, sí, así es. Sí. Vean qué interesante. Los 20 años que yo pensé que María tenía, yo hubiese dicho que tenía 25, de verdad, María, no era necesario. Para que vean que es la juventud. Sí, yo tengo 23. No, la vez pasada lo comenté con alguien y me dice, yo pensé que tenía 25 y toda esa historia, ¿dónde la hizo? Sí, no, tengo 37. Por eso tengo la trayectoria. Fíjate, en los 20 años que para muchos visualmente pudieses tener, los tienes, pero emigrando, saliendo una y otra vez de tu país. Y aquí lo escuchamos brevemente. Creo que en menos de 5 minutos María nos resumió los últimos 20 años de su vida. Pero sabemos que en esos 20 años hay miles de historias, millones de historias, porque los retos que enfrentamos como migrantes son muy distintos. Y tú inicias, lo decías, a los 16 años.
Quizás en ese momento, pues la mentalidad era totalmente distinta a la María de 35, 36, que ya tomó la decisión de venir a Costa Rica. Y quiero regresar justamente a ese momento. Em, Tú como joven, quizás en ese momento, ¿qué viste o qué opciones quizás contemplaron tus padres, las personas que te apoyaron en ese proceso? Por supuesto que ya era como que una migración pensando en retornar. Entonces es quizás una experiencia sumamente distinta. O si tenías, por supuesto, la condición de regresar, si pudieses como profundizar un poco en esa historia y qué aspectos tuviste que considerar una vez que fuiste tomada en cuenta para esa beca. Ok. Bueno, yo estaba saliendo, ¿verdad?, del colegio, tenía dos opciones. O bueno, inicialmente yo consideré quedarme en mi país, o sea, yo apliqué a una universidad y pagué pues todo para poder entrar, pues tener la oportunidad de estar allá y todo, y era en el área, como era una de las universidades, yo quería estudiar economía, era una de las universidades que tenía como mejor pues rango, ¿verdad?, en eso. Entonces yo digo, bueno, o sea, tengo esta opción, ¿verdad? Pero mi papá siempre tuvo el sueño de que quisiera que estudiáramos fuera, ¿verdad? Entonces para mí no era tal vez el sueño tan latente como el de él. Y él fue el que como que incentivó y estuvo ahí como diciendo, tratá, porque al final yo había sido una buena estudiante, tenía muy buenas notas, entonces yo digo, pues algo tiene que valerme esto, ¿verdad? Entonces yo decido pues seguir el sueño de mi papá, se podría decir, y aplico, voy a todo el proceso, que fue un proceso bastante largo, de varios meses, porque en Estados Unidos empieza en agosto, entonces yo tuve todo el proceso, ¿verdad?, desde que salí del colegio hasta en agosto que me dieron la beca y que me tramitaron todo el proceso de la visa. Y yo apliqué, ¿verdad? O sea, no tal vez con la motivación fundamental, pero sí con ganas de ver que tal vez la podía obtener, ¿verdad? Porque a veces tal vez uno cree que tiene todo, pero no se considera como digno de que sí se la pueden dar. Digo, hay tanta gente mucho mejor que yo que puede ganarse esa beca. Entonces, al final para mí fue una bendición, tanto para mí como para mi familia, y creo que fue la oportunidad que me abrió el campo hasta el día de hoy. O sea, yo digo que esa fue como mi puerta de bendición de todo lo que hasta hoy he recibido. Yo venía de 16 años, ¿verdad?, saliendo del colegio, y en ese periodo yo tengo un primo, ¿verdad?, que está en una comunidad religiosa, me invitó a vivir un retiro. Y entonces yo venía saliendo de ese retiro y todo, y estaba por integrarme a una comunidad en Nicaragua en la cual, pues, o sea, había habido esa experiencia y todo eso, entonces me había quedado como con las ganas de querer servir y hacer algo más, ¿verdad? Y cuando yo aplico a la beca, yo digo, me voy en un momento en el que no quiero, pues, o sea, porque te estoy viviendo esta experiencia, quisiera quedarme para conocer un poco más la dinámica de ese grupo en el que me estaba abriendo las puertas. Y para mí había cambiado mucho mi historia, ese retiro como tal. Entonces yo decía, la verdad, o sea, irme a Estados Unidos en este periodo, o sea, tal vez no sé si es el momento, o bueno, pero dije yo, es el momento de estudiar la carrera, entonces ni modo, tengo que sacrificar esto por lo otro, ¿verdad? Y fue cuando yo digo, pues decido, aplico, me dan la oportunidad y bueno, me voy. Pero sí fue diferente si no considero hoy, si no hubiera vivido ese retiro, porque cuando yo llegué, una de las cosas primordiales, aparte pues de ambientarme, de tratar de adaptarme en todos los escenarios, conocer gente, porque no conocía absolutamente a nadie, todos íbamos en una misma dinámica de estudio, ¿verdad? Entonces tratar de hacer amistades y todo. Y venía de un colegio como muy cerrado porque era un colegio de monjas, entonces era un colegio solo de mujeres, entonces como conocer como la dinámica de otra gente, de integrarme más con los varones y todo, entonces era como un poco difícil, ¿verdad? Pero bueno, y estando allá, yo comienzo pues mi dinámica de estudio, todo bien, creo que tal vez el colegio me había preparado mucho para tal vez la demanda académica que tenía la universidad. Pero ya estando allá yo comienzo y aplico y una de las cosas fundamentales que yo busqué fue una comunidad católica. Iba a un país en el que, más que todo en un estado en el que, pues creo que la universidad era presbiteriana, no me recuerdo bien, donde habían los excesos de todo, donde yo tenía 16 años, veníamos todos con una mentalidad de salgo de mi casa, vengo a una experiencia completamente diferente, puedo hacer lo que yo quiera, no tengo la autoridad de mis papás acá y todo eso, ¿verdad? Entonces yo me integré a un grupo allá, un grupo católico, en el que en mi periodo de universidad pude desarrollarme hasta llegar a ser la presidenta del grupo católico, ¿verdad?, cuando ya me gradué. Y el cual implicaba no solamente un
o sea, como hacer actividades, involucrar a gente, llamarla, sino también tener una coherencia de vida, ¿verdad? Porque al final yo decía que yo era algo y no lo podía reflejar haciendo otras cosas, ¿verdad? Y en medio de que tenía compañeros y todo, que tal vez te podían involucrar, vamos a esto, vamos a lo otro, yo tenía que también rendir bien porque la beca te exigía un rendimiento académico. Claro, bien. hay una condición. Así es. Así es, entonces te exigía eso, te exigía hacer ciertas cosas y lo que sí es que yo no podía quedarme en el país porque de parte del propósito de la beca era que uno regresara a sus países, para poder como aplicar ese conocimiento que uno obtenía allá. Pero sí siento que mi dinámica acompañada de mi parte de fe fue lo que me dio que yo viví una experiencia completamente diferente, pues, o sea, tal vez hice muchas buenas amistades, disfruté mucho de la experiencia, pero también había momentos en los que yo me quería regresar a mi casa, primero por la edad, primero porque estaba bajo presión de mucho estrés de la universidad y a veces había momentos que, sobre todo en fin de año, ¿verdad? Yo extrañaba mucho mi casa, mi familia y todo eso, pues porque estaba todavía chiquita. Pero sí siento que esa parte de la fe fue lo que a mí me ayudó mucho como bueno, tengo un propósito. Algo que mi mamá siempre me dijo cuando yo salí es, tenés que tener la visión. Son 4 años y vos tenés que cumplir la meta. Entonces, o sea, no te desvíes nunca del camino de ese propósito que tenés, porque al final era eso. Pero sí, yo sabía que iba a regresar a mi casa. Yo sabía que después de los 4 años iba a volver a estar en mi casa, iba a volver a tener mi dinámica de familia, de amistades y todo. Entonces, en ese periodo, cuando me sentía así un poco como necesitando de estar en el país, yo decía, bueno, me falta poco, ya casi voy en la meta, ¿verdad? Aquí hay cosas interesantes en esta breve parte de la vida de María, en esta primera decisión de salir de su país, que incluso sale siendo menor de edad, tengo entendido. Volvemos al primer tema, tomar esa decisión y aceptar los sacrificios que hacemos aquellos que salimos del país. Ese miedo que nos da dejar aquello que nos arraiga, que en mi caso pudo haber sido la radio, pudo haber sido la música y también mi familia. Sacrificar eso en busca de un futuro que por más que uno vaya ya preparado, en el caso de María, bueno, se gana una beca, pero sigue siendo incierto. Sin embargo, también vemos otra parte en esta historia de María que también coincide con tanto la de Edgris y la mía, que hay una preparación, incluso espiritual, ¿sí?, que ayuda a solventar esa soledad que incluso sentimos los que estamos afuera. Y al coincidir a donde llegamos con otras personas, vamos abriendo esas amistades, ese círculo que nos va a ir adaptando poco a poco a la cultura del país del que lleguemos. Así es. Hay otro punto bien interesante dentro de la historia de María y ella lo decía, no era tanto mi sueño, sino el sueño de mi papá. Y sobre esa misma base, pues está la importancia de la migración planificada, de la migración organizada. Como pues su papá tenía ese sueño, en el mismo sentido él organizó todo, él preparó todo, o sea, incluso si se quiere, pues hasta pensaría ahora mismo que desde el momento en el que la inscribe en el colegio donde la inscribe, fue pues previendo cómo podía ser ese futuro, o sea, lo que él quería construir o pues lo que quería lograr. Y qué importante es, y esto pues justamente dirigido a nuestra audiencia, cuando tenemos ese plan, porque ya vemos a partir de la historia de María, no es imposible tener este tipo de becas, solamente se trata de seguir los pasos, de seguir las instrucciones, en este caso, pues la preparación que pudo haber llevado hasta que finalmente tú lograste esa migración, que ahora mismo lo dices, te tocó madurar en ese mismo camino y qué bueno que ese proceso de maduración se dio en la fe. Ok, finalizas ese proceso, vuelves a Nicaragua. ¿Por cuánto tiempo hasta que vuelves a tomar la decisión esta vez de salir hacia Asia? Sí, bueno, yo regreso, ya tenía como casi 22 años, ¿verdad? Estuve más o menos como 3 años porque me fui a estudiar la maestría como un poquito antes de los 25. Entonces, sí, trabajé como 3 años y medio. Y para mí fue
bueno, el regresar, ¿verdad? Fue como volver a adaptarme a mi dinámica de familia y todo, pero ya venía a enfrentarme a una dinámica diferente, pues que era laboral, ¿verdad? Comienzo a trabajar, comienzo a conocer gente, comienzo a socializar y me comienzo a integrar mucho más, como les decía, ¿verdad? En este grupo, en esta comunidad en la que yo estaba y siento yo que sentí que era mi lugar correcto. O sea, yo sentí que estaba en mi dinámica correcta, me comencé a ambientar, comencé a integrarme, comencé a tener como mayor, como, ¿cómo se puede decir? Mayor vida social, tanto laboral, tanto en todos los ámbitos. Entonces fue como, y aparte pues también estaba viviendo una dinámica familiar en la que mi hermano pues se estaba casando, estaban haciendo mi primera sobrina, entonces era como mucho apego pues familiar. Entonces ya cuando estoy ahí, pues yo la verdad que decía, bueno, sabía que la situación tal vez en el país no era la mejor, yo decía, la verdad que tal vez uno necesita como aspirar un poco más en el tema profesional, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, tal vez, ¿será que este es el momento adecuado y todo? Y ahí siempre estuvo el apoyo de mi papá, ¿verdad? Así como, bueno, es tu decisión, uno tiene que decir cuánto tiempo querés más o menos, si querés volverte a estudiar y todo el tema. Y yo decía, bueno, ¿será que me vuelvo a ganar otra beca, verdad? Digo yo, porque ¿cómo estudio? Porque la verdad que no tenía las posibilidades para volver a aplicar a un programa. Y yo valoré muchas opciones en Nicaragua, pero sentía que no era lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ya cuando yo decido, a los 3 años más o menos, comienzo a ver opciones, ya tal vez tenía un poquito más de experiencia en el proceso de aplicaciones y todo, que igual son desgastantes, pero bueno, ya estaba trabajando y comienzo a decir, bueno, yo quiero, porque yo siempre cuando regresé de estudiar, la primera vez, ¿verdad? Mi carrera, yo dije, yo quiero trabajar en el Banco Central. O sea, era una meta que ya la tenía muy marcada y yo quiero trabajar en el área económica, ¿verdad? Cuando yo estuve buscando en ese proceso antes de irme a estudiar la maestría, no salió porque el banco estaba viendo otras condiciones, había mucha gente trabajando, no tenían como muchas oportunidades laborales y todo eso. Entonces yo dije, bueno, tengo que ir como a hacer el segundo paso, ¿verdad? Que es ir a estudiar la maestría, tal vez esto me abre un poco más de oportunidades, veo si tal vez sea afuera o regresando al país, ¿verdad? Pero la verdad que siempre en mi corazón estaba que yo iba a regresar a Nicaragua, pues a trabajar y todo. Entonces, Siempre o sea, estaba yo ese anhelo. siempre estaba ese anhelo de volver. O sea, yo sabía que iba, pero volvía. Entonces, ya cuando yo leo, ya estaba integrada un poco más en la dinámica de comunidad. Entonces yo decía, bueno, voy, son 2 años. Entonces digo, 2 años, ya tengo claro que son 2 años. Ya había vivido un poco la experiencia de estudiar fuera, ya estaba muy insertada otra vez en mi familia. Entonces yo digo, bueno, me voy y cuando aplico, yo digo, bueno, Taiwán tenía buenas relaciones con Nicaragua, entonces yo apliqué, me fui a la maestría. Llegando allá, la dinámica fue otra historia. O sea, venir de un país estadounidense en el cual tal vez tenías un poco más de acompañamiento latino, ¿verdad? Llegar allá en el que el idioma fue un reto, porque lo tuve que aprender y al inicio pues no me sentía. La comida, yo siempre he sido un poco muy como meticulosa en la comida, no ciertas, y parte como que no, hay ciertas cosas que no me caían bien, entonces era adaptarme también a la comida, adaptarme a que tenía que aprender bien el idioma porque si no, no iba a sobrevivir, ¿verdad? Porque la gente no me iba a entender y más que yo estaba, o sea, viví un periodo en la ciudad, en la capital, pues que es Taipei, en Taiwán, pero que había hablado inglés, pero no todo, pero después me tuve que mover a otra ciudad que era donde tenía que terminar la maestría, o sea, en los primeros meses y no hablaban el idioma, o sea, no muchos hablaban inglés, entonces me costó eso. Y de ahí de mi dinámica, bueno, yo dije, bueno, aquí ya me adapté una vez, lo tengo que hacer otra vez, o sea, tengo que salir, es 1 año y lo tengo claro. Estando allá fue cuando yo apliqué a un intercambio, ¿verdad? En Europa y fue que me salió y estudié el 2.º año, allá fue donde terminé la maestría. Pero una de las cosas que a mí me costó mucho fue el tema, tanto el tema cultural, sí, ellos son muy abiertos a la cultura, me abrieron mucho, yo me sentí muy acompañada, especialmente por una amiga taiwanesa que hasta hoy tengo. Ella fue muy gentil conmigo, me ayudó en el proceso de adaptación, en el proceso del idioma y todo eso. Y con respecto al tema de la fe, porque para mí siempre eso fue algo fundamental en mi proceso de aplicación y todo, yo decía, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Pero yo sabía, pues tal vez mi mentalidad de decir, es un corto tiempo, pues lo puedo aguantar. Pero estando allá, pues conocí a un grupo de guatemaltecos. Ellos pertenecían a un grupo, ¿verdad?, en el cual me invitaban, pero no estuve todo el tiempo allá, entonces no pude asistir tanto. Pero sí fue como que me reconfortaba cada vez que yo me reunía con ellos, cada vez que teníamos como dinámicas de hacer temas de evangelización o hablar temas así, pues, o sea, hacer como charlas, mini charlas y todo. Entonces, a mí eso me reconfortaba mucho. Siento que eso me ayudó mucho como a sentarme, pero también como a aguantar, ¿verdad? Porque ahí así el país era tan largo, no decir, no me puedo regresar mañana. O sea, no es una decisión tan fácil.
Y cuando ya me moví a uno que era un pueblito, que era como más al sur, ahí sí era más difícil porque aparte de que la gente no lo hablaba, no existían casi iglesias. Entonces solo existía una y la única iglesia que había era, pues la misa que yo iba era en filipino, porque no había en español, no había en inglés. Y entonces pues ahí había una comunidad de filipinos y los filipinos son muy católicos, ¿verdad? Entonces era la comunidad de filipinos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, esta es la única misa que tengo y es la que tengo que ir, ¿verdad? O sea, iba tal vez con la disposición, no siempre que iba a entender todo, pero iba con la disposición. Y me costó, y bueno, ahí traté de adaptarme, es lo que pude, ¿verdad? Es lo que tenía. Traté de decir, bueno, ya me falta poco, pero tratando de vivirlo como con tranquilidad, ¿verdad? No era como una ansiedad de que ya me quiero regresar y eso. Porque también la cultura es bonita, aproveché aparte de estudio, conocer gente y también como viajar mucho en la ciudad, pues con las facilidades que tenía el país. Pero ya una de las experiencias que a mí más me costó fue que cuando yo llegué, pues tal vez los primeros meses, como ellos son tienen una cultura, pues, o sea, ellos, muchos de ellos son budistas, ¿verdad? Entrar a mí a los templos fue como bien difícil, porque yo entré una vez y yo sentí como una energía que no era. Y dije, bueno, yo entro para conocer, pero no vuelvo a entrar. Porque sentí algo, no lo puedo decir, no sé qué será, pero era como una sensación como de miedo, ¿verdad? Y bueno, pasó. Y yo dije, bueno, la verdad que tal vez era o sea, para hay gente que como dice que le gusta mucho ver como la cara de los dragones y tal vez dice, a uno me llama la atención porque es un tema como muy cultural, pues. Y yo tal vez así fue que yo entré al lugar. Yo dije, voy a entrar para ver, pero yo sentí una sensación que dije, no, aquí no vuelvo a entrar, pues. O sea, ya lo conocí, ya cumplí. Y estando allá, cuando yo vivía en un apartamento con una taiwanesa y una guatemalteca. Ella también pues ella iba a la iglesia cristiana y bueno, y todo el tema. Y entonces igual tenía una dinámica pues de fe. Y en una de las veces, alguna experiencia que a mí nunca se me va a olvidar, y creo que le he contado millones de veces, es que yo estando ahí, ¿verdad? En julio, en Taiwán, ellos hacen una invocación mucho a sus ancestros. Entonces ellos montan como altares en sus casas y entonces hacen la invocación y llaman a los espíritus de sus ancestros y todo el tema. Cosa que yo no sabía, ¿verdad? O sea, para mí era algo como, yo vivía en un apartamento grande, o sea, era de varios pisos, pero yo no sabía esa dinámica y me tocó estar allá ese año. Entonces, en una de las noches yo estaba en mi cuarto, llegué sola, ¿verdad? Y estaba ninguna de mis dos compañeras de cuarto. Y yo me acuesto y yo me voy a dormir porque estaba bien cansada. Y yo cierro mis ojos, pero todavía estaba entre dormida y despierta, ¿verdad? Y yo sentí que entró algo en mi cuarto, o sea, que entró como una nube negra. Y, o sea, me rondaba la cama y me daba vueltas, y me daba vueltas, y me daba vueltas. Y entonces yo en un momento yo sentí un miedo y yo decía, ¿qué será, verdad? O sea, y no quería abrir los ojos porque sentía que estaba ahí. Entonces yo comencé a hacer, o sea, pues de un poco de formación que tenía de mi grupo y comencé a hacer una oración hasta que me tranquilicé. Y abrí los ojos y pues ya sentí eso. Yo le comento el siguiente día a mi amiga, le digo, a Estefanía se llama ella, y entonces le digo yo, Estefanía, le digo, fíjate que esto. A mí me pasó exactamente lo mismo, me dice, pero de otra forma, me dice, o sea, yo estaba bañándome y entonces yo sentí que no sé qué y sentí que me estaban ahorcando. Entonces me dice, yo comencé y salí así desesperada y comencé a poner música cristiana para tranquilizarme. Y entonces ya después como comenzamos como a indagar, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Y entonces fue que entendimos de que ese mes ellos hacen las invocaciones y cuando uno es un poco más, ¿cómo se puede decir? No sé si vulnerable, ¿verdad? Pero un poco más sensible a esas cosas, siento yo que el ambiente te pega mucho, ¿verdad? Entonces ese día, me acuerdo que días después nosotros dijimos, no, vamos a orar por el apartamento, ¿verdad? Porque las dos vivimos aquí y uno no sabe, pues, o sea, qué otras cosas más pueden traer, ¿verdad? Porque puede ser que arriba sea, puede ser que el apartamento al lado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, al final me sentí como que de esas experiencias que yo digo, o sea, nunca las había vivido porque tal vez en un tema cultural vos crees que pues en un tema latino eso no pasa, ¿verdad? Y este tema cultural sí realmente te pega, o sea, hay cosas que uno cree que son paranormales, pero hay personas que le pasan, hay otras que no le pasan, ¿verdad? Y entonces yo siento que esa experiencia a mí me marcó mucho porque me pasó 2 veces, o sea, esa fue la primera y fue la que más me marcó. Y yo digo, la verdad es que ese tema de la fe cuando está muy latente a veces sí te afecta o te roza en muchas cosas, ¿verdad? O sea, uno se vuelve como más apetecible a que te golpeen, pues esas cosas. Entonces, sí siento que eso fue, y ahí fue donde yo entendí, bueno, este es un país para estudiar,
pero no para quedarme a vivir. O sea, no podría practicar mi fe de la misma manera, no podría tener como, o sea, esos temas también tal vez me podrían estar como afectando o me perturbarían. Pues tal vez en un momento me adaptaría, pero no podría practicarlo de la misma manera. Entonces yo sentí que sabía que pues no era mi lugar para quedarme, ¿verdad? Ya después me muevo a Europa. Y claro, uno consideraría Europa es un país como un poco más escéptico en muchas creencias, ¿verdad? En algunos países, ¿verdad? María, perdón, para no saltarnos a Europa, es que tenemos a alguien que ha estado en distintos continentes y hay temas específicos y temas delicados desde la perspectiva de la fe, ¿sí? Y eso es algo que todos tenemos, o aquella persona que desea salir de su país, tener claro y tenerlo presente hacia dónde se va, porque las culturas son totalmente distintas y si eso se mezcla con la fe, pues puede ser un poco más complicado, como lo acaba de decir aquí nuestra invitada al programa de hoy, porque incluso uno no va a poder expresarse y esto incluso va a países donde puede estar que la religión sea el Islam, que sea el budismo, que sea el judaísmo, o sea el cristianismo. Es necesario, más allá de entender la cultura y la política del país, también tomar en cuenta mis creencias para no saltarse algunas normas, porque incluso que debe ser también complicado decir, bueno, no, es que no, si te invitan o algo, si te invitaron a un templo budista, te sentías algo incómoda, pero también creo que te ibas a sentir incómoda si decías que no. Asumo, suele suceder. Entonces, todo este tipo de cosas es bueno tenerlas en cuenta, meditarlas, saberlas si el país a donde uno se dirige, pues puede uno expresar su fe y que lo pueda hacer libremente. Fue un cambio para mí, que veo un cambio extremo y siendo tú una persona bastante espiritual y bastante practicante a la doctrina católica y llegar y sentirse algo coaccionado, no puede ir a misa, o sea, a veces tenemos todos los que practicamos alguna creencia, alguna fe aquí en nuestro país, la tenemos a veces en la esquina y a veces nos da esa sensación de que, bueno, no voy, pero cuando se está por fuera y no se puede hacer, eso va a pegar y no va a ser lo indicado como para uno seguir ese proceso para poder alcanzar los objetivos. Como María lo acaba de decir, bueno, no, son 2 años, yo voy a hacer esto y la cuestión, cumpliste tu periplo por Asia y te vas a Europa nuevamente. Pregunto, pero tú hablas y hablas y yo pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Tomar la primera decisión de salir o ya cuando estás por fuera dices, bueno, si yo logré salir ya la primera vez de que dejé todo mi casa, ya puedo salir de cualquier país? O sea, me voy para Estados Unidos, bueno, no, aquí ya cumplí mi ciclo aquí, me voy para Asia, ya cumplí mi ciclo aquí, ahora me voy para Europa, cumplo mi ciclo acá y después me regreso, me voy para otro lado. ¿Qué es más fácil o es más difícil cada decisión cada vez que tomas para irte? Hoy por hoy es más difícil. Cuando uno ya vive la experiencia inicial y ya sabe a lo que te puede enfrentar, es más difícil. O sea, a mí esta última decisión particular me costó mucho más que las anteriores. O sea, por muchas razones, ¿verdad? Pero principalmente porque ya sabía a lo que me podía enfrentar. Entonces, cada vez que uno conoce un poco más del camino, de qué es lo que te puede preparar o qué es lo que podés ver o experimentar, la decisión es más difícil. Ok, o sea que aquí aplica lo siguiente, pero yo he escuchado a muchos venezolanos, incluso compañeros míos, decir, bueno, no, si yo ya hice lo más difícil que fue salir de Venezuela, me es igual irme para otro lado. Pero también he encontrado otros que me dicen volver a empezar de cero. Y yo creo que aquí es donde dice María, es eso, porque uno ya sabe qué es lo que le espera, volver a empezar de cero. Y cuesta un montón, ¿verdad, Ingrid? Sí, totalmente. Y yo creo que allí el desafío es, ok, justamente hemos desarrollado la mentalidad conforme salimos, ya sabemos como que qué cosas podemos prever con base en la primera migración, con base al país que nos recibió.
pero sabemos que todavía, bueno, cuando lleguemos no vamos a encontrar los mismos desafíos. Tú decías, en Estados Unidos nunca tuviste quizás el desafío de la fe. Si bien sabemos que se encuentran diversas culturas, diversas religiones, diversas idiomas, con todo y eso tenías bueno, en este caso tu fe católica, por supuesto respetamos la fe de cualquier persona que nos sintonice, pero en este caso, ok, tu fe católica allí la pudiste encontrar en tu mismo idioma, o sea, con facilidades, no como la encontraste en Taiwán, que era únicamente una iglesia en quién sabe cuántos kilómetros a la redonda, y adicional a eso, pues con un idioma que, ok, se entienden los ritos porque la Eucaristía es, digamos, siempre va a tener como lo mismo, o sea, me explico, siempre tiene como el mismo orden, y esta explicación pues muy brevemente para quienes no profesan la religión católica. La Eucaristía siempre va a tener la misma estructura, por decirlo así, pero aún así pues en un idioma que no comprendías del todo, dentro de incluso una cultura, pues la filipina que también era desconocida para ti, por más que sea el acercamiento a las personas, va a ser distinto, pero aún así lo pudiste encontrar. Y quizás allí es cuando tú pues sientes como esa diferencia y dices, no, en Europa a lo mejor yo lo voy a conseguir porque Europa sí es católica, o sea, tenemos como la concepción de eso. Sin embargo, el país que te recibe es un país que, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento a las noticias, vemos que cada vez hay menos templos católicos, por razones pues que quizás no vamos a entrar en detalles acá, pero para nadie es un secreto que con el pasar de los últimos 30 años, quizás un poco más, se han venido cerrando templos católicos. Incluso pues se prevé que en los próximos 5 años ya queden muchísimos menos de los que se encuentran ahora mismo. Entonces te enfrentas a este nuevo desafío, sin embargo tomas la decisión de hacer ese cambio. Era la misma maestría, 2 años, y el segundo año es el que haces en Europa, ¿cierto? Y tuviste que hacer un nuevo papeleo. Digo porque quizás muchas de las personas que nos ven quieren ahora mismo optar por una beca, pero dicen, no, mira, qué engorroso. De verdad que no sé si engorroso sea un término conocido. Voy a ver al traductor tico. ¿Engorroso sí? Ok. A término vamos a decir un trámite complicado. Complicado, exactamente. Es un trámite muy complejo que quizás a veces lo vemos y lo que pensamos es, no, pues mucha burocracia, le colocan muchas trabas. Entonces, pues tuviste que hacer o fue muy complicado ese proceso para optar a esa beca, o simplemente era como seguirlo, tú lo decías, ya era un camino que tú habías recorrido, era seguir el mismo camino, o es simplemente todos esos requisitos, pero una vez que los presentan te dan la garantía de que no te van a volver a molestar con eso en el transcurso del tiempo en el país que te recibe, ¿es así? Sí, o sea, yo inicialmente apliqué a una maestría, ¿verdad?, que era Taiwán, y este mismo proceso era un proceso como interno que tenía la maestría, ¿verdad?, de intercambios, que uno podría finalizar. Entonces yo apliqué como a ese proceso de intercambio dentro de la misma universidad donde ya estaba. Ya con todos los papeles que ya me habían aceptado, era como algo directo que ya aceptaban también en el otro proceso, pues entonces como que era como un complemento que ellos ya tenían como estandarizado, tal vez en la universidad como tal, que no había que volver a hacer todo el proceso de aplicaciones, sino que era solo a aplicar al proceso de intercambio, y si vos tenías un buen rendimiento en el que ya iba, entonces se te abría la puerta para ese intercambio, pues. O sea, el proceso de cubrirte tal vez tu gasto y todo, era el mismo proceso que ya inicialmente había aplicado en la maestría inicial. Ok, en ese sentido, digamos, no te supuso un nuevo reto, sino que fue continuar con lo que ya venías, y pues ya inicia tu proceso de adaptación en este nuevo país. Una vez que llegas, ¿cómo te va? Bueno, porque supongo que así como allá tenías una compañera guatemalteca y una taiwanesa, en este nuevo país, ese grupo de personas que te reciben era también así tan... Sí, había, bueno, como era igual en una dinámica de estudio, esa creo que es la ventaja de hoy, de un mundo tan globalizado, ¿verdad?, que nos encontramos latinos en todos lados. Entonces sí me recibió, pues tenía compañeros colombianos, que eran como los mayores latinos que habían, creo ya, en mi comunidad como tal cercana. Y tenía una amiga que hasta el día de hoy pues somos bastante cercanas, una amiga coreana, pero era una coreana que había recorrido el mundo, conocía tanto Latinoamérica como Estados Unidos, entonces sentía que era como muy
tenía como la facilidad con la que yo podía platicar con ella, entonces fue muy fácil como llevarme con ella. Entonces también fue como alguien cercano pues en ese proceso, que tal vez ella ya había vivido tantos países que conocía un poco la misma dinámica de asentarse uno en un nuevo país. Ok. ¿Y cómo llevas ese nuevo proceso, esa nueva adaptación, el tema del idioma, siempre en inglés o Sí, cómo? en este caso sí, la facilidad del país, pues que la mayoría, el 90% de la población habla inglés, ¿verdad? Entonces, porque pues el holandés no es un idioma que se habla en muchos lados, entonces ellos tienen que aprender inglés. Y se me hizo muchísimo más fácil asentarme en todos los sentidos, en el sentido de la comida, en el sentido del ambiente, en el sentido del clima, el idioma, las clases, porque había mucha gente de muchos países también, entonces creo que todos estábamos como entendiendo esa dinámica, hasta muchos de los profesores eran extranjeros, entonces como que todos conocíamos como, o sea, el ser un extranjero en un país, o sea, europeo, ¿verdad? Y la facilidad de moverte, todo, pues yo siento que eso fue como algo que se me facilitó un poco más que en Taiwán. En este caso, estamos hablando de Holanda, los Países Bajos, Ámsterdam. Em, Tras bastidores, como yo suelo decir, hablaba con María y preguntaba sobre este proceso de estabilizarse allá en Holanda y me indicaba algunas cosas que, bueno, que ella pudo experimentar, ¿no? En carne propia estando allá y que quiero traer al tema porque cuando hablamos de migración, pues Holanda siempre está ahí como que en esos primeros países, y lo digo incluso para la comunidad venezolana. Tengo amigos incluso por allá, pero quisiera preguntarte, ese trámite migratorio para poder estar en el país legal, ¿qué tan complicado es? ¿Por qué se te hizo de repente difícil? ¿Por qué se le hace difícil a otras personas? Para que nos expliques un poco ese trámite allá. Bueno, en el caso de Holanda, yo creo que yo toqué en un periodo en el que había mucha migración con estos conflictos que habían en Siria en ese momento, entonces estaban entrando mucha gente, ¿verdad? Y había una también estaba como incrementando la población musulmana por lo mismo, pues por mucha persecución y todo eso. Y entonces, o sea, cuando yo termino mi proceso, ¿verdad? Yo digo, bueno, tal vez puedo optar, ¿verdad? Porque ya tengo un poco más ya tengo la maestría y tengo tal vez que me pueda como validar un poco el estudio para poder aplicar a un puesto de trabajo acá. Y comienzo a hacer todo el proceso y eso, pero la verdad es que me costó porque en cada entrevista que me llamaban me decían, usted tiene la visa de trabajo, nosotros no la estamos facilitando. Y yo decía, pero ¿por qué? Tal vez, o sea, es muy cara, o sea, igual que en otros países, ¿verdad? Pero no, realmente era porque había una sobrepoblación, o sea, hay tanta migración que ellos no tenían pues la capacidad para afrontar a tanta gente, asumo, ¿verdad? Entonces no era tan fácil. Después también había una oportunidad que creo que ellos daban un año en el que te daban como una visa para buscar trabajo, o sea, un año en el periodo en que al cumplir ese año vos tenías que regresarte a tu país. Entonces era como ese año y tal vez yo dije, pude haber optado a eso, pero tuve muchos casos de compañeros que estaban allá conmigo que hicieron ese año y terminando eso se tuvieron que regresar a sus países. Entonces no estaba tan fácil la situación. Y digo, yo no tengo un año para ver qué hago y de qué voy a vivir, porque al final yo tenía una beca, entonces yo vivía de esa beca, ¿verdad? Entonces no iba a poder decir, me quedo y aquí veo qué hago, y porque la vida es muy cara, entonces no era una opción, pues quedarme a probar suerte no era opción. Entonces yo decía, no, pues tengo que regresarme, o sea, al final. Entonces creo que el país tal vez es muy abierto y uno lo considera como un país en el que me puedo ir, pero realmente a veces las situaciones como Totalmente distinta. coyunturales que está viviendo el país no siempre son como las mejores, ¿verdad? Entonces a mí me tocó una situación particular. Aquí vemos varias circunstancias. O sea, primero, no era el momento indicado. Llegaste en un momento donde los conflictos externos al país pues limitaban el acceso a la solicitud de alguna especie de visa que te permitiera estar más legal en el país. ¿Qué recomiendas para alguien que diga, yo me voy a Holanda? O sea, ¿qué le recomiendas a alguien? ¿Qué le recomendaría decir, bueno, mira, yo creo que debes averiguar primero esto, trata de ver si están dando esto, porque cuando yo fui me pasó esto? ¿O qué le dirías?
El tema de la parte migratoria, ver cómo está la situación, porque puede ser que hoy por hoy como que siento yo que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Tal vez hoy hay mucha mayor migración por las situaciones que pasan en todos esos países, que puede ser que tal vez haya alguna, como esa visa, pues esa visa que te dan de un año, puede ser que hoy por hoy existan algún tipo de visas que te extiendan ese proceso y que vos puedas aplicar y quedarte allá. Sí es importante como entender que uno puede decir, bueno, me voy a ver dónde vivo, pero los lugares son caros, entonces es como considerar mucho si dónde tengo dónde quedarme, ¿verdad? O sea, porque realmente aunque por más mínimo que sea, por más lugar pequeño que sea, por más alejado que esté del centro, lo que sea, eso es algo mucho a considerar. O sea, el costo de vida es muy caro, tanto el transporte, tanto el lugar de vivir, tanto pues la comida y todo. Entonces creo que al final es considerar mucho que si uno tenga el apoyo principalmente para poder hacer eso. Por lo menos por decir 3 meses o algo así, ¿verdad? Para ver si consigo algo así. Es importante tener ese apoyo. O sea, es importante tener ese apoyo y también tener un apoyo de alguien que uno pueda conocer o sentirse en ambiente, porque hoy por hoy yo lo veo, yo decía, realmente no me hubiera podido quedar en Holanda, o sea, vivir ni a trabajar ni a nada. ¿Por qué? Porque yo no tenía una comunidad de apoyo. O sea, yo tenía mi grupo de amigos de la universidad, pues cada quien se fue a sus países, se quedaron unos trabajando, no sé qué, y la vida laboral es completamente diferente. No estamos viviendo juntos, no estamos viviendo al lado, cada quien hace su vida, y es un país muy solitario para mi percepción. Primero porque, o sea, sí, porque al final cada quien, bueno, tal vez Europa en general, o sea, la gente es como muy individualista, entonces cada quien vive su vida, ¿verdad? No tenés que involucrarte tanto y no hay como una vida muy social que tal vez yo viví en Nicaragua, muy social, de vení, hagamos esto, vení lo otro, vení, compartimos y así. Eso. Segundo, el tema del clima. A mí me afectó mucho porque yo no, pues, venir de un país tropical, estar en Asia donde también era muy caliente, entonces yo estaba expuesta completamente al sol. Cuando yo estaba allá, yo viví el periodo de invierno en el cual como 4 meses no vi el sol del todo. Entonces hay gente que se tiende a deprimir, o sea, y es bien fuerte porque a mí, por ejemplo, lo que me pasó fue que como en el periodo que salía el sol era como de 9 a 12, yo estaba en clase. Entonces yo entraba a clase y no había sol. Yo salía de clase y no había sol. Entonces a mí me enfermé porque se me bajó la vitamina D, algo que yo no conocía. O sea, yo no he experimentado que era eso, porque yo decía, viví en un país tropical en el cual tanto tiempo te da el sol que vos realmente no necesitas. Y entonces yo tuve que ir hasta el médico porque caí en un tema de que no depresión, pero sí me cansaba mucho y tenía mucho sueño. Y yo decía, tengo que desvelarme porque tengo que estudiar y eso. Y fue cuando entendí que, bueno, fui al doctor y me dijo, o sea, el nivel de vitamina debería ser 52, vos tenés 12. O sea, está súper bajo. ¿Por qué? Porque a los latinos les pasa. Entonces uno tiene que prever eso y tomar el medicamento meses antes del invierno. ¿Por qué? Porque así tu cuerpo se va preparando para eso. Algo que a mí, si me lo hubieran contado, yo lo hubiera tomado. Pero en ese momento no. Entonces me tocó 1 mes y medio volverme a recuperar de ese tema. Estos son temas interesantes. Fíjate, todo lo que puede pasar o que uno dice, bueno, no, yo me voy, ya, igual, con tal y tenga donde dormir, salgo. Es ahí donde siempre, tanto Edgris como mi persona, desde Mente Migrante, siempre hemos intentado dar o indicar que es la preparación tanto mental como ahora hasta física para ir a ciertos que otros países que hay que investigar. O sea, mientras más planificada, creo yo, que pueda uno hacer en papel. Yo sé que uno planifica y echa número y salgo, trabajo 2 meses, regreso y tal, hago mi casa, como es que Nada sale tal cual. Sí, vean, yo creo que para ningún latino es desconocido aquel dicho, como vaya viniendo, vamos viendo. Sí, totalmente. Siempre pensamos que así lo vamos a resolver todo. Y fíjense qué complejo. Yo aquí me quiero detener. Miren, a mí me encantaría que María venga a un segundo programa porque siento que se nos van a ir aquí 2 y 3 horas. Porque justamente vive varios procesos migratorios en diferentes momentos de su vida. Y ojo, las personas no somos iguales. Las personas, conforme vamos creciendo, conforme vamos experimentando, vamos cambiando de mentalidad. Y esto no quiere decir que seamos de doble cara, ni mucho menos, sino que nos vamos transformando, vamos viendo cosas que antes no veíamos. Y es justamente lo que le ha venido sucediendo a María. Primero migró una adolescente, después una joven, pero con una madurez en la fe que le dijo, mira, aquí esto no es, lo que yo quiero es esto otro. Y entonces, en cada proceso ha debido
observar o tener como esa vista panorámica de diferentes aspectos. Entonces, ¿qué quiero rescatar aquí de esa migración? Bueno, vamos a ir en orden inverso. La migración a Holanda primero y luego a la migración a Taiwán. La migración a Holanda, bueno, ya lo acaba de decir, esa preparación física que es importante tenerla. Quizás quienes no hemos estado en un país con 4 estaciones no alcanzamos a dimensionar eso, pero es importante, sobre todo si vamos a llegar a un país pues, con 4 estaciones y vamos a llegar en invierno, muy posiblemente, ya vamos preparados por el sol que recibimos a lo largo de ese año, pero una vez que estamos allá y vamos en ese proceso, lo vamos quizás sí vamos a necesitar esa ingesta de vitaminas o bueno, serían situaciones que se van a ir viendo en el camino, pero que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, esa preparación física sin duda es importante. Otro punto que ella decía, el cultural. Quizás en ese tema de interacción, en ese tema de reunirnos, no somos iguales y eso no quiere decir que ellos lo estén haciendo bien o que nosotros lo estemos haciendo mal o simplemente son diferencias que también es necesario tomar en cuenta para prepararnos, como decía Miguel, en medida de lo posible. No todo lo alcanzamos a preparar, pero sí, de alguna forma, pues es importante tenerlo en consideración. Entonces, son 2 aspectos bien interesantes. También lo decía, ¿qué tanta presencia latina? ¿Cómo me puedo adaptar dentro de ese entorno? Por supuesto, uno no quiere construir su misma cultura dentro de otro lugar. Lo tenemos claro que no lo vamos a encontrar, pero aún así necesitamos como que un poquito de ese lugar feliz que nos devuelva o que nos haga sentir en casa. Ahora, allí rescatando esos 2 puntos de la migración a Holanda. Pero vamos a la migración a Taiwán, que le hizo caer en cuenta de un detalle que quizás ella no había considerado, y era el tema de su fe. O sea, cómo iba a ser esa diferencia. A lo mejor pensamos, no, mira, eso uno ni cuenta se da, estamos tan ocupados trabajando que ni cuenta nos vamos a dar. Y resulta que sí. O sea, llega un momento donde, y esto pues partiendo desde mi misma experiencia, yo tuve la oportunidad de llegar a este país. Y una vez que llego a este país, busco justamente el mismo grupo donde yo me congregaba en Venezuela y allí encuentro una familia y es pues sin duda una experiencia mágica. Ha sido pues parte de mis fortalezas al llegar a Costa Rica y justamente pues tengo entendido que esa ya pasa a ser una prioridad en tu 4ª migración, que es cuando vienes a Costa Rica. Ya no es simplemente uno de los temas a considerar, sino que es una prioridad. Y ojo, hasta eso es importante considerar al momento de llegar a un país. O sea, a veces subestimamos, decimos, no, mira, no importa, yo ahí voy bien. Emocionalmente, a veces necesitamos ese punto de conexión, que puede ser una iglesia, que puede ser un grupo de apoyo, que puede ser un grupo X, Y o Z. Pues todos tenemos necesidades emocionales para eso, para nadie es un secreto. Entonces, ya eso pasa a ser tu prioridad cuando tomas la decisión de venir a Costa Rica, ¿cierto? Sí. O sea, yo regreso a Nicaragua después de mi maestría, después de toda la experiencia que tengo y me inserté demasiado bien en mi país, ¿verdad? En todas mis dinámicas, principalmente mi dinámica de la fe. Y pues estuve en una comunidad en la cual estuve sirviendo desde que regresé hasta que me vine a Costa Rica. Fueron casi 8 años en la que serví y fueron periodos difíciles para mi país como tal, pero siento que nos fortaleció mucho la fe, pues, en todas las situaciones que pasaron. Y fue como ese, yo sentía que era una parte, como decir, una parte del ADN de uno, ¿verdad? Porque para unos tal vez es la música, para otros tal vez el deporte, para otros tal vez es cierta cosa, pero para mí era eso, el tema de la fe. Y ¿cómo se llama? Entonces, cuando yo decido, ¿verdad? Por situaciones que tengo que decidir moverme de trabajo, entonces yo considero, bueno, yo a Europa no vuelvo a ir, o sea, a vivir no quiero. O sea, no puedo practicar la fe de la misma manera, es costearme muchas cosas que ya son no negociables, ¿verdad? O sea, para mí el tema de la fe no era un no negociable. Pues entonces yo decía, necesito un país latino. Y primero también, bueno, mis papás ya están más grandes, quiero un país que sea relativamente cerca y todo. Comienzo a investigar, ¿verdad? Pues, o sea, el grupo en el que yo estoy, en el que me congregaba en Nicaragua, no existe fuera de Nicaragua, entonces yo decía, tengo que ser un grupo diferente, ¿verdad? Le pregunto a un par de amigos sacerdotes y él me decía, bueno, en Costa Rica hay una orden, me dice, que el cual te puedes integrar y todo el tema, entonces él me dio el contacto y todo eso.
Y de ahí también yo había escuchado este grupo en el cual actualmente estoy, que se llama Regnum Christi. Yo he escuchado que estaba en México y cuando en una de las veces que alguien conocido acá de Costa Rica en un curso en el cual fui, me dijo, sí, el Regnum Christi está en Costa Rica. Entonces yo comencé a investigar y todo el tema. Entonces, cuando yo decido aplicar, yo digo, tiene que ser un país latino. O sea, tiene que ser un país latino, un país cerca de mi país, un país en el cual yo pueda practicar la fe libremente y de cierta manera también que me sienta fortalecida por una comunidad, pues porque uno caminar solo no puede. O sea, yo al experimentar en esos dos países yo decía, sola no podía, me costaba a veces. Entonces yo decía, no, tiene que ser una comunidad. Y así fue donde yo aplico. Y lo primero que yo hice, ya sabiendo que aquí estaban esos grupos, fue buscar el grupo. Entonces yo escribí en Instagram, hoy mi actual coordinadora, ahora me dice, vos sos de esas personas que te mueve la fe, porque vos escribiste en Instagram, mire, o sea, dónde se reúnen, y fue lo primero que yo hice. ¿Cómo se llama? Buscar primero la iglesia, que una iglesia cerca y todo el tema. Entonces son cosas que me movieron, porque yo decía, o sea, esto ya no lo puedo negociar. Yo vine de una dinámica de fe muy, muy, muy cercana, de tener una iglesia a 5 minutos de mi casa, y entonces yo decía, no, pues no quiero que eso se pierda, ¿verdad? Y no quiero caminar sola, entonces tengo que buscar una comunidad. Y gracias a Dios pude encontrar esa comunidad. Hoy por hoy es una comunidad como de mujeres, profesionales mujeres, y siento que eso ha sido como un apoyo en mi proceso, ¿verdad? Porque también otro tema diferente que viví en este proceso migratorio, aparte de la fe, diferente a lo anterior, es que yo sabía que iba a regresar a mi casa, que yo sabía que en tanto tiempo iba a regresar a mi casa. Hoy por hoy no lo tengo claro, ¿verdad? Entonces, irme fue esta vez mucho más difícil porque venía de una zona de confort en todos mis ambientes, o sea, en todos mis ambientes, donde ya tenía como dictado cómo era esto, que cada cumpleaños era así, que cada situación era aquí, que mi servicio era aquí, que la comunidad era así, que vos recibías esto, que te llenabas de esto, cuando tenía una necesidad hacía esto, y que tal vez tenía ¿cómo se llama? Mis personas de confianza, que si algo me estaba pasando y así. Entonces, también siento yo que esa parte fue como mucho más difícil esta vez, ¿verdad? Y sumado a eso, algo que actualmente, o sea, siento que, le digo, la fe en todas mis migraciones ha sido como un tema, mi principal apoyo, o sea, mi principal apoyo para saber que lo iba a lograr en ese lugar. Y casualmente ahorita este año que cumplí años, mis compañeros, varias de mis amigas y cercanas me hicieron un video. Y entonces, algo que rescataba mi papá, dice, ella es una mujer de fe. O sea, y esa fe es la que la ha movido a que hasta hoy por hoy tengo esta apertura. Pues porque uno dice, sí, está bien, la parte de haber estudiado, de me gané la beca y todo, pero yo siento que fue un tema de una bendición, que tal vez digo, ¿por qué me lo dio a mí? Tal vez se lo hubiera ganado a alguien más, ¿verdad? Pero fui yo la elegida. Algo tenía un propósito. Y cuando me vine para acá, un amigo sacerdote me dijo, tal vez el trabajo es el medio, pero tal vez Dios se está moviendo para algo diferente. O sea, no lo tenés claro ahorita, no sabes, pero puede ser que algo quiera allá con vos, ¿verdad? Y el estar aquí en la fe, todo eso me ha abierto muchos caminos porque acá tengo este grupo, ¿verdad?, de apoyo. Tuve la oportunidad hoy por hoy también tengo un programa en el cual participo en Radio María, algo que para mí era completamente un mundo. Decía, yo en la locución nunca, ¿verdad? Pero el mismo hecho de que es un tema que a mí me apasiona, es un tema que a mí me gusta y que le pongo empeño, siento que me ha facilitado que eso sea algo bonito, ¿verdad? Pero sí algo que experimenté esta vez, que tal vez no lo experimenté las veces pasadas, fue el duelo migratorio. Yo no sabía que era eso porque yo llegaba al país, yo me asentaba, yo estudiaba, comenzaba mi dinámica de estudio, comenzaba a sentarme en los países, y ya te envolves en la misma cultura y todo, y ya después ya te toca volver. Pero esta vez fue como, y lo platiqué con una amiga casualmente, y fue algo que tal vez lo experimenté hace poco, ¿verdad? Porque yo ya venía dije, tengo que asentarme, tengo que buscar un grupo, tengo que asentarme en mi dinámica de trabajo, aprender a convivir con mis compañeros, Y ya cuando hoy por hoy ya estoy en esos ambientes asentada, ya estoy como más en confianza y me siento mucho más en casa, y pues he tenido la oportunidad que mis papás vienen a visitarme y todo eso, entonces me cayó el 20, un día me comencé a sentir como, o sea, definitivamente no sé cuándo voy a volver y mi dinámica de familia y de amistades no es lo mismo. Y ahí es donde te pega el tema cultural, donde te pega ese duelo que vos decís, definitivamente es un duelo, porque no sé si voy a volver a vivir lo que ya tenía. O sea, entonces sí siento que esta vez ha sido un poco más difícil. Eso lo pensamos todos y más cuando nos lo preguntan, dicen, mira, ¿y qué? ¿Y si se arregla el país o más adelante? Cuando hablamos de arreglar el país, obviamente todos sabemos de la situación social y política de distintos países, tanto en Europa como en Latinoamérica. Entonces es normal que nos pregunten, ¿y vas a regresar? ¿Tienes pensado a futuro? Y uno no sabe qué contestar porque es que el futuro es incierto.
A mí me lo preguntan, Miguel, ¿usted va a regresar? No sé. O sea, sí he ido a mi país, pero he ido de vacaciones. No pasa por mi mente ahorita decir, Miguel, se regresa a Venezuela. No sé, o sea, Dios sabrá, ¿sí? Ya que estamos hablando en este tema de fe, en el cual confío también plenamente. Es difícil estas preguntas y estos cuestionamientos, pero aún así seguimos trabajando y seguimos aportando al país que llegamos, vamos experimentando nuevas cosas, vamos conociendo nuevos amigos, porque en el caso de María, su fe le ha brindado incluso conocer personas, tanto en Europa como en Asia, como ahora aquí en Costa Rica, quién sabe mañana. Miguel, no tanto por la parte de la fe, bueno, que también que he conocido también acá en Costa Rica, pero también la música. En mi caso, la música me ha permitido conocer e incluso adaptarme también al país, y de eso se trata, ¿no? Esa integridad al país, ¿no? Ese conocimiento de su cultura y de las ganas de participar, o sea, de hacer cosas que no hacías, porque me decías, bueno, la radio no estaba pensada en ti, y vienes a hacer radio, pero a hacer radio de un tema que te fascina y que va muy espiritual internamente a ti. Y eso es bonito. Y de verdad me alegra que estés acá compartiendo esta experiencia, para que aquellos que nos ven a través del canal de Mente Migrante sepan que migrar, como ya lo hemos dicho, no es fácil, pero no es imposible, pero que hay que tomar muchos puntos a tenerlos en cuenta para ver si se logra incluso uno adaptar. Y entre hoy, el tema de Mente Migrante, se vino el tema de la fe, que a nadie, bueno, por lo menos a mí no me pasó por la mente, pero a nadie le puede pasar. Dices, bueno, no, allá hay, yo llego ya a la mano de Dios. Y es un tema profundamente interno de cada quien, y si la persona es practicante de cualquier fe, lo debe tomar en cuenta, porque le va a afectar y le va a imposibilitar hacer ciertas cosas. Hoy incluso, bueno, también este tema de físico, ¿no? De prepararse físicamente, sí. de verdad no me lo había imaginado. Y esa es la idea, compartir Nuevas experiencias. nuevas experiencias, o sea, totalmente. O sea, bueno, yo ya sé que si vuelvo a ir porque aquí viene una cosa, y lo iba a tomar en cuenta, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Ámsterdam, pero yo fui de vacaciones. Y ahí, si bien el dicho es, una cosa es turismo y otra cosa es migrar, ¿sí? Porque a mí me preguntan, no, a mí la ciudad me fascinó. O sea, muy bonita. Y los barcos y todo, ¿no? O sea, de verdad me encantó. Y entonces me dice, bueno, no, ¿será que me voy para allá? Porque pero una cosa es Una cosa es migrar visitar, claro. y otra cosa es ir de visita. Tengo que aclarar que tampoco fue que duré mucho, pero sí me gustó eso. Me lo ha dado la oportunidad de la música, ¿no? También de conocer otros países. Entonces, vuelvo y retomo. Son puntos a tomar en cuenta a la hora de querer salir de su país. Sí, migrar es un proceso complejo. Ya aquí lo vemos con la experiencia de María, y también pues, con cada una de las personas que han tenido la oportunidad de sentarse en este sofá a contarnos su experiencia migratoria. Es un proceso que abarca tantos puntos que no alcanzamos siquiera a imaginar. En este caso, pues, el tema de la fe. María quizás en sus primeras migraciones no las contempló, pero ya en esta sí lo tuvo muy en cuenta, porque sabe justamente lo que va a suponer ese desapego, ese dejar un ratito nuestro país, que puede ser un ratito que se convierta en un ratote, no lo sabemos pues hasta que lo vivimos. Lo decía ella, el proceso, el duelo migratorio es una realidad, forma parte de vivir y adaptarse a un nuevo país. Ahora, también quiero rescatar de esta última parte, María, algo muy importante que decías, algo muy importante que decía, lo interesante o lo necesario que es
buscar ayuda de personas que conocen. En tu caso, pues específicamente de sacerdotes que te asesoraran en cuanto a grupos que quizás tuviesen un carisma similar al grupo donde tú estabas, de modo que tú pudieses aquí como que hacer clic. Y esto es algo que, si bien pues María aplicó en la fe, lo podemos aplicar para cualquier aspecto de nuestra migración. Si, una persona que quizás no vino a Costa Rica, pero vino a otro lugar se mudó a otro lugar y que te dice, mira, es necesario tener en cuenta el tema de la vivienda, el tema de los alquileres, o incluso personas que nosotros conozcamos que quizás ya tienen aquí un estatus legal. Bueno, preguntarle, mira, ¿cómo fue tu proceso? No quedarnos únicamente con esa opinión, porque por supuesto cada quien vive procesos distintos, sobre todo teniendo en cuenta el momento histórico en el que se dé, que bueno, de hecho era parte de lo que decía María cuando estuvo en Holanda. Entonces, no temer pedir ayuda, no temer buscar personas que ya tengan experiencia y que de alguna u otra forma nos puedan asesorar. María, nos encantaría quedarnos aquí por 3 horas más, pero el tiempo apremia. Entonces, antes de irnos, quisiéramos hacer una pregunta pues infaltable. Allí está tu cámara y directamente pues poder hablarle a las personas y decirles en este momento qué es, después de todo de 20 años de migración, de ir y venir, de vivir de cerca tu patria, pero también vivirla de lejos, en este momento de tu vida, ¿qué es para ti Nicaragua? Bueno, yo creo que más que una casa, porque al final es tu país, pero es tu hogar. O sea, es todo, ahí están tus valores, tus creencias. Bueno, en mi caso, mi fe, ¿verdad? Que la conocí, mi experiencia de relación con Dios. Está mi amistad y sabes que es como tu apoyo seguro. O sea, que siempre que vos busques a alguien, ahí va a estar. O sea, para apoyarte, para animarte, para levantarte el ánimo, para decirte que sí podés, para decir que sí hay un después y para decir que nos vamos a volver a encontrar. Entonces, al final, para mí, Nicaragua es como mi lugar seguro. O sea, mi lugar seguro en el que yo sé que si algo... Por ejemplo, cuando yo lo sentía cuando estaba estudiando, yo sabía que yo regresaba a mi casa y ahí recobraba mi fuerza. Y después volvía a enfrentarme a lo que me venía. Entonces, para mí era siempre fue y siempre va a ser mi lugar seguro. Excelente. Muchísimas gracias, María, por habernos acompañado en este capítulo tan interesante de Mente Migrante. Nos encanta poder compartir con ustedes. Agradecemos a cada una de las personas que hacen posible. Agradecemos a David por darnos la oportunidad de disfrutar de esta casa estudio tan maravillosa. A nuestro productor. Muy agradecido con David, de verdad. A nuestro productor. Hoy, pues, incluso tenemos asistente de producción, también agradecido. Y bueno, cada una de las personas que hacen posible este espacio, recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Mente Migrante, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Muchísimas gracias, Miguel, por compartir una vez más. No, encantado de un nuevo capítulo, encantado de conocer a María. Detrás de cámara vamos a hablar del nacatamal. Rico, eso ya rico. son cuestiones entre acá. Porque ese puede ser otro tema y lo vamos a hacer después. Entonces, y lo prometo traer al capítulo, ya está conversado y todo. Gracias, María. Gracias, Edgris. Gracias a todos. Gracias por la Recuerden invitación. seguirnos por las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Mente Migrante.